Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta tarde en las puertas abiertas de nuestra oficina en Idea País. Vamos a comenzar el lanzamiento de la séptima edición de la revista Raíces. Desde los inicios de la revista Raíces, el año 2020, esta revista ha buscado ser un punto de referencia para la acción política y sobre todo la acción formativa que nosotros realizamos en Idea País. Y la edición de hoy, que hoy presentamos, se suma a esta tarea, pero también se suma a la particular coyuntura que estamos viviendo hoy en día. Este número, el número 7 de la revista Raíces, nace de la constatación de que gran parte de la anomia social, es decir, la falta de adhesión que hay por la ciudadanía respecto a las normas que nos rigen y que se hizo patente con mucha fuerza en octubre del año 2019, se explica a partir de un debilitamiento o directamente de una ausencia de una moral compartida. Esta constatación de la crisis de la ética que estaríamos viviendo no nace o no pretende desde Idea País analizarse desde un pedestal moralizante que busque dividir o encasillar más aún a la sociedad. Todo lo contrario, lo que pretendemos es que precisamente porque identificamos estos dilemas y estancamientos éticos dentro de un país del que somos absolutamente parte, es que ofrecemos estas líneas de análisis, las cuales buscan seguir contribuyendo al compromiso por lo público y al fortalecimiento de nuestro tejido social que está tan debilitado. Aunque hoy día predomine la intuición según la cual la moral se trata de un asunto eminentemente privado y por lo tanto hablar de virtud es como hablar en el siglo XII, lo cierto es que, nos guste o no, construir nuevas y mejores formas de vincularnos políticamente requiere tener necesariamente a la vista una cierta noción de moral y sobre todo de una moral social. Y en esta línea, Idea País nace de la convicción de que para poder transformar la realidad primero es muy necesario conocerla y pensarla, teniendo siempre a la vista de qué modo la misma realidad se puede mejorar con referencia a una moral compartida. El padre Hurtado, que era un hombre de acción, como se le conoce en todo el mundo, pero también un gran intelectual, decía que la finalidad de la moral social consiste en persuadir a todos los ciudadanos de que tenemos una ineludible obligación de, abro comillas, trabajar por el bien común de cada una de las sociedades de las que forma parte y asegurar las conquistas en estructuras estables que realizan de mejor forma el bien común. Esta doble dimensión de la moral social, por un lado el trabajo personal de cada uno de nosotros por un país mejor, pero por otro lado también sobre la pregunta de cuáles son las estructuras más justas que la harían posible, intenta ser recogida en este nuevo número de la revista Raíces. Agradezco, por último, a todas las personas que trabajaron como coautores en esta revista, que se denomina El lugar de la ética en el debate contemporáneo, que son las siguientes personas: Gonzalo Letelier, Sergio Mico, Javiera Corbalán, Cristian Rodríguez, Jaime Antunes, Matías Petersen, Ascanio Cavallo en una bellísima entrevista que se realizó, Benjamín Fernández, Juan Pablo Lira, Gabriela Arraigada, Abel Wagnerman, Pablo Mira, Josefina Arauz, Braulio Fernández, Cristóbal Ruiz Tagle, Benjamín Barrios, Elena Hurtado, Santiago Acosta y Matías Riveros. También agradezco especialmente a José Manuel Cuadro, editor de la revista, y muy especialmente a la Fundación Konrad Adenauer, que se ha sumado generosamente a este proyecto común y que esperamos con ansias que sea el primero de muchos por delante. Muchísimas gracias. Agradecemos a Christian Stewart, director ejecutivo de Idea País, por sus palabras. Y ahora los dejo con ustedes a Olaf Jacob, representante de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, Sofía. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. Es la primera vez que estoy aquí en la sede de Idea País y la verdad es que los felicito por esa linda sede y los felicito también por esa maravillosa publicación. La verdad es que cuando la vi por primera vez, creo que fue la edición número 5, y conjuntamente con Leonardo Fernández y con Miriam Mayer la hojeamos, nos pareció desde el primer momento un producto de gran calidad, no solamente por el contenido, creo que el contenido es muy importante, pero que como todos sabemos, form
forma y contenido siempre van a la mano, y el contenido y la forma es verdaderamente apreciable en esa revista. Quiero agradecerles también a todos ustedes por venir el día de hoy. Increíble que se tomen tiempo en un mes de diciembre, que siempre es un mes tan complicado, para venir a la presentación de esta linda 7ª edición de la revista Raíces. También, naturalmente, agradecer a Beatriz y a Mario por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como Cristian ya lo comentó anteriormente, esta 7ª edición de Raíces tiene un nuevo logo, de alguna manera, en su portada, y es el logo de la Fundación Konrad Adenauer, y en ese sentido yo quiero simplemente agradecer muy especialmente a Jorge Sandrock de la Fundación Hans Seidel. Creo que ustedes saben que la Fundación Hans Seidel, por motivos, yo lo puse aquí abiertamente, ajenos a la misma fundación y más bien que tienen que ver con la situación de Chile como país de la OCDE, con diferentes temas que vienen desde Alemania, tiene que cambiar un poco su posicionamiento en Chile, y en ese sentido Jorge Sandrock fue tremendamente generoso en, de alguna manera, en conversaciones que tuvimos anteriormente, ver la forma que la revista Raíces siga siendo patrocinada, y en este caso, a partir de ahora, por la Fundación Konrad Adenauer. Para nosotros es un gran honor y una gran posibilidad de poder aportar nuestro granito de arena a la publicación regular de esta revista, y en ese sentido yo quisiera simplemente citar una pequeña conversación que tuve con Jorge Sandrock hace unas semanas atrás, saliendo de una reunión aquí muy cerca de la Embajada Alemana, y me dijo: por favor, cuídeme mucho a Idea País, que es, entre otros, también mi bebé. Así que en ese sentido quiero de verdad nuevamente agradecer ese trabajo que hizo la Fundación Hans Seidel durante mucho tiempo, y naturalmente también mencionar aquí en este contexto al diputado Schalper. Diego Schalper siempre durante muchos años me habló mucho de Idea País, nos habló muchísimo de la excelente cooperación que existe, y él fue también un gran mentor de esta cooperación que iniciamos prácticamente con esta 7ª edición de Raíces. En ese sentido, agradecerles a todos ustedes nuevamente el haber venido, Cristian, a ti especialmente por la excelente cooperación, Leo por acompañar por el lado de la Fundación Adenauer, Miriam, a ti también por acompañar desde la Fundación Konrad Adenauer todo ese proceso, y vamos a ver cómo seguimos juntos, pero yo creo que se avisora un buen horizonte a futuro, y me alegro mucho de poder haber iniciado esta relación a partir de esta edición número 7. Muchas gracias. Muchas gracias, Olaf, por tus palabras. Ahora, antes de dar inicio al panel de discusión, quisiera expresar las disculpas de Felipe Arboe. Él quería estar aquí, se había preparado, sin embargo tuvo un problema familiar que hizo que en último minuto se tuviese que restar. Así que le expresa sus disculpas a los asistentes y también a sus copanelistas. Y ahora voy a presentar brevemente a quienes hoy nos acompañan. Beatriz Hevia es abogada de la Universidad de los Andes, cuenta con un diplomado en libre competencia por la Universidad Católica, fue asesora legislativa durante varios años en el Congreso Nacional, y en mayo de 2023 fue electa consejera constitucional por la región de Los Lagos. Asumió la presidencia de dicho consejo en junio de 2023. Y Mario Desbordes, abogado por la Universidad de la República, fue secretario general y presidente de Renovación Nacional, partido por el cual fue diputado entre 2018 y 2020, año en el que fue nombrado ministro de Defensa. Actualmente es el alcalde electo por la Comuna de Santiago. Muchas gracias a ambos por estar aquí acompañándonos. Bueno, para abrir el panel quisiera pedirle a los dos que nos puedan hacer un comentario breve sobre los aspectos que le llamaron la atención de esta preciosa edición que nos regala Idea País de la revista Raíces, aspectos generales sobre la relación ética, política y sobre, en el fondo, el tema ético que está tan candente hoy día que pareciera que día por medio estamos más preocupados de discutir sobre el escándalo del momento que de los proyectos de bien común que tenemos. Así que comenzamos con Beatriz.
Muy buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a todos quienes realizan esta revista. La verdad es primera vez que la tengo en las manos y quedé gratamente sorprendida. Fue un gusto poder leerla y poder reflexionar en este tema. No hemos sido pocos, la verdad, lo que hemos hablado es una crisis moral, pero quizás efectivamente cuando el año pasado yo asumo en el Consejo Constitucional, me refiero al tema y tuvo una visibilidad que no había tenido antes. Y generó mucho ruido, ruido que para muchos fue negativo. Lo asociaron como a la moralina, que nos estábamos metiendo a la vida privada de las personas, y en realidad lo que nos referíamos era algo mucho más profundo, era ese tejido social fraccionado, lo comentábamos recién con Sofía, era ese botar la basura en la calle, en los caminos rurales, porque no tenemos conciencia de vivir en comunidad. Así que valoro nuevamente que alguien se esté tomando en serio esta discusión, entre al fondo y podemos reflexionar. Y ahí me parece súper importante, por ejemplo, el artículo de Pablo Mira, que se refiere al narcotráfico y cómo este quiebre del tejido social, cómo este dejar de pertenecer en comunidad, de preocuparnos del otro, ha afectado que las mujeres tengan que tomar decisiones para poder sacar adelante a su familia, por ejemplo. Y los desafíos que eso nos presenta hacia adelante, que tenemos que poder enfrentarlos como comunidad, que solo si somos comunidad finalmente podemos hacernos cargo de los desafíos del narcotráfico. De otra manera es muy difícil poder ganarle a la mafia. Y quizás podemos hacer un vínculo ahí con la entrevista a don Jaime Antúnez, que hace una referencia a Mario Góngora y la Constitución de 1980, que efectivamente era súper mercantilista, y es todavía, y dejaba detrás la tradición o las raíces más nacionales que van finalmente dañando nuestra identidad. Y un pueblo sin identidad es muy difícil que vamos a relacionarnos, identificarnos con un otro. Y ese quiebre en el tejido social, yo creo que, y ahí creo que da para discutir, porque Cristian lo nombró recién como causa-consecuencia. Yo no tengo tan claro qué fue primero. No sé si primero es el quiebre del tejido social o si primero es la crisis moral, pero sin duda van de la mano. Y bueno, creo que después podemos comentar los artículos, pero es muy curioso el artículo de Gonzalo Letelier, que después me comentaron que en realidad el timing en el que fue escrito todavía no tenía nada que ver con el caso Monsalve, pero da para reflexionar. Por ejemplo, una frase de la ministra del Interior, Carolina Toá, que dice: no supimos cómo reaccionar porque no había protocolos. El obrar bien o el obrar mal no puede depender de si tenemos o no tenemos protocolo. Uno debiera tomar decisiones adecuadas y correctas en la medida del hombre virtuoso, como reflexiona Gonzalo. Entonces, creo que la revista, quizás sin haberlo buscado originalmente tan puntual, llega en un timing muy, muy bueno para la situación que estamos viviendo en el país. Muchas gracias, Beatriz. Mario. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Idea País, a Cristian, esta ONG ya madura y que aporta al debate, a las ideas, y que junto con leerla en medios de comunicación la vemos trabajando y arremangándose la camisa en formación de jóvenes, etcétera, lo que me parece que es extraordinariamente importante. Saludar a Olaf de la Conrad, gran institución señera a nivel mundial y con la que estamos trabajando también hace varios años. A mi estimado y admirado Sergio Mico, cuando hablamos de ética, de valores, yo creo que tú has dado muestra en el trabajo, en el día a día, arriesgando mucho, de que lo importante es justamente eso. Y por lo tanto es muy significativo que estés acá y en primera fila. Se valora muchísimo. En los momentos de crisis que mencionaba Cristian, cuando probablemente uno pudiera discutir, se produce el quiebre por esto, por lo otro, por lo demás allá, pero donde se olvidaban muchos los elementos éticos, esta malla axiológica que se supone que debería más o menos orientar el actuar de una sociedad, de quienes conformamos esta sociedad. Siempre se plantea en todas las etapas históricas que hay crisis moral. Hay un tema que en el año que tú lo veas, la República Romana, durante el Imperio, el Medioevo, siempre hay crisis moral, y probablemente todas las civilizaciones. El cambio cultural a veces es confundido con crisis moral, y otras veces se intenta producir un cambio cultural cuando se intenta socavar también las bases éticas sobre las que se ha construido una sociedad. El estallido es una alerta respecto de problemas éticos evidentes
que trascendían probablemente a la política contingente, con una crisis de todas las instituciones. Aquí se hace un análisis de una de ellas, pero crisis generalizada, de la cual no se salva ninguna institución, ningún poder, ninguna estructura. Una crisis que yo no comparto mucho, no lo vimos venir, porque hubo varias personas que señalaron, me tocó en una entrevista por ahí por marzo de ese año, decir que aquí se está incubando malestar social y puede haber, decía yo, un reventón. Y bueno, como lo vimos después era algo distinto quizás de lo que se podía prever, pero que ocurrió. Crisis ética cuando hay personas que validaron la violencia y la siguen validando hasta el día de hoy y encuentran en una radio un arsenal completo, y ese partido, que el Partido Comunista, nos dice que es de lo más normal del mundo. O sea, para ellos la verdad que la democracia no es más que una cuestión instrumental. Crisis ética cuando decimos que no hay grandes problemas sociales que justifiquen las manifestaciones pacíficas, masivas, que se vivieron durante el estallido, que todo esto es un invento del marxismo internacional, y no queremos ver que hay desigualdades espantosas, que hay una larga lista de abusos públicos y privados que también tenían incómodos a sectores completos de la sociedad, desde malas pensiones, problemas en la salud, un compín en donde un señor había tomado un extintor desesperado por meses y meses de intentar cobrar una licencia médica que lo tenía sin dinero para comer, y eso pareció no llamar la atención de nadie. Entonces, se valora mucho la revista, la diversidad de temas. Es súper importante que los jóvenes accedan y la lean y discutan respecto a estos puntos. Yo creo que es más valorable todavía. En mi época de joven estaban los libracos más motréticos, como los del Centro de Estudios Públicos, que uno había que estar suscrito por colores, llegaban el año y uno lo esperaba feliz de la vida. Bueno, tener esto además digitalizado hoy día permite un alcance mucho mayor, y yo te felicito, Cristian, porque además las personas que escriben son todos de tremendo calibre. Ahora, ¿puede haber ética, o es necesario, o es requisito que haya ética, por ejemplo, en la función pública y sobre todo en la política? Yo creo que obviamente que sí. No podemos plantearnos la función pública y la política en ese contexto sin que haya que haya a lo menos mínimos comunes, como por ejemplo el respeto a los valores y al régimen democrático, a los principios republicanos, como por ejemplo, ojalá compartir más o menos el significado de principios como la tolerancia, la solidaridad, y podemos discutir respecto de ella. Estuve en un seminario hace 3 semanas atrás y me tocó un debate respecto a lo que era tolerancia y cuáles son los márgenes, y cuál es el debate que tiene 300 años, entretenido, digamos. Y por supuesto que tiene que haber mínimos comunes. Pero si no creemos en la democracia y justificamos la Molotov en el INBA y decimos que eso es una forma legítima de lucha, bueno, entonces estamos en planetas distintos, estamos en paralelos distintos. A todo esto yo tengo que salir arrancando luego porque tengo la cena de la SOFOFA y el presidente dice que llega a las 8. Entonces obviamente yo tengo que llegar antes que eso. Así que pido disculpas si en algún momento tengo que salir arrancando. Entonces efectivamente es fundamental. Yo creo que no es tolerable esto de que, mire, hoy día estamos en una etapa del desarrollo de la humanidad en que usted no puede pretender que haya más o menos ciertos elementos éticos compartidos en una sociedad. Eso no es tolerable. La vida humana es un principio elemental y no puede estar en discusión, que es fundamental su protección. Y podremos discutir si es legítimo exigir la protección desde la concepción a la muerte natural, y yo me inclino por la protección desde la concepción. Y podemos discutir, ¿no es cierto?, y hacer un debate. Creo que es súper importante hacerlo con mucho respecto de dónde empieza esta protección, pero no puede haber una discusión respecto de la vida humana. Es un elemento fundamental, y el valor y el principio es clave. El respeto a la democracia como forma en cómo nos organizamos y cuáles son los márgenes. Y se vivió en el proceso constituyente la locura, en el primer proceso, la locura desatada por quienes quisieron instaurar una serie de elementos que se salían completamente del marco democrático. Entonces es fundamental tener esos mínimos comunes. Yo creo que no es tolerable que no los haya. Una sociedad que se precie de tal debe tenerlos. No puede ser la ley el techo. La ley es el desde. La ley es siempre un desde. Es el
consenso legislativo, social, que refleja, en el mejor de los casos, el cambio cultural, pero no puede ser el marco en el que yo me muevo. Si yo me voy a limitar a la ley, la verdad que no puedo pretender que ser liderazgo, porque uno pretenderá también con su conducta. Entonces, la verdad es que este tema es larguísimo de detallar, pero contestando a la pregunta, sí, es la política, la cosa pública, deben tener, cada uno debe fundarla en sus propios valores, en principio, y ojalá también en el colectivo haya cierta estructura o mínimos comunes más o menos aceptados, que están reflejados en la Constitución, pero que además estarán reflejados en lo que entendemos como correcto en el actual. Muchas gracias. Antes de entrar de lleno en los temas propios de la revista y de estos mínimos comunes, de los principios, y aprovechando esta composición de panel espectacular que tenemos, sobre todo porque son protagonistas de dos eventos muy importantes que hemos vivido como país. Así que cronológicamente me gustaría partir contigo, Mario. Hablaste del estallido social, pero me gustaría preguntarte más bien sobre el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, porque me imagino que ahí, bueno, este acuerdo representó para algunos el culmen de una lucha de muchos años, para otros fue un mal menor, para evitar, no sé, derramamiento de sangre en las calles, para otros fue ceder demasiado. Entonces te quería preguntar, tú que fuiste protagonista, en ese minuto eras presidente de Renovación Nacional, ¿cuál fue ese análisis ético que tuvieron que hacer cuando decidieron adherirse al acuerdo? A ver, lo primero, a contar del 18 de octubre, la premisa básica de que la democracia era un bien esencial y que había que salvarla. Dos, que la violencia nunca es tolerable, nunca es aceptable, ningún tipo de violencia, y por eso fuimos categóricos, y está lleno de cuñas mías, por ejemplo, en entrevistas a partir de ese día con una condena frontal a la violencia, que me significaron varias amenazas de muerte. Lo tercero era reconocer que tenemos hasta el día de hoy, porque la reforma no se ha hecho ninguna, una serie de temas pendientes que iban generando un malestar entendible en la sociedad, y eso podía justificar manifestaciones pacíficas y peticiones muy fuertes de cambio. Estuvimos a un tris de hacer varias reformas, lamentablemente nunca he escrito un libro respecto de eso porque tendría que hablar de más a veces, pero no se pudo. Y en la mañana hablaba con un parlamentario que me planteaba la reforma de la salud, por ejemplo, y en ese minuto estuvieron dispuestos desde la izquierda y desde la derecha a que tuviéramos un plan universal con solidaridad. Yo creo mucho en la solidaridad. Creo que un elemento central también de cómo tenemos que abordar la política pública. Y eso significaba poner nuestro 7% en un fondo solidario, pero para este plan universal íbamos a garantizar otro elemento, la libertad, y la libertad de elegir quién te proveía ese plan universal, y por lo tanto iba a haber multiprestadores. Ese acuerdo estuvo listo para ser firmado, no voy a entrar en más detalles, libertad por supuesto para contratar en el segundo piso, etcétera. Y hoy día este mismo parlamentario que en ese momento estuvo de acuerdo me decía, no, cambiaron las condiciones, yo no estoy dispuesto a nada que no sea todo a un FONASA estatal, nada de libre elección en el primer piso, etcétera. Bueno, no se pudieron hacer la reforma, entonces en algún minuto llega la discusión respecto de cuánto alargamos esto, y Carabineros me decía, yo no doy más y esta es una crisis política, la solución es los políticos, no vamos a solucionar a los carabineros. Los militares nos decían, no estamos dispuestos a salir a la calle, yo no voy a matar a nadie, no me voy a ir a Punta Peuco. Y la verdad es que se instalar la idea de que la Constitución era el problema principal y que por lo tanto había que dar una salida a esta crisis, y vuelvo a insistir, lo que estoy diciendo ahora está en cuña, porque es re fácil decir cosas hoy día. Yo he visto mucha gente que hoy día dice muchas cosas que en su minuto no las dijo, y eso es una cosa que yo le valoro tanto a Sergio. Lo que estoy diciendo ahora está grabado en cuña en esos minutos en entrevista. El acuerdo del 15 de noviembre no es más que la última opción como salida política que estábamos dando quienes éramos autoridades a una crisis que estaba provocando en ese minuto un riesgo de caída de la República. No del gobierno, de la República. Estuvimos a un tris de que cayera el Palacio de la Moneda, los tribunales, el Congreso incendiado por una marcha en donde Carabineros, un grupo de 5.000 delincuentes violentísimos, en donde Carabineros ya no le quedaba nada más que hacer, estaba devolviendo las piedras a los manifestantes, y Carabineros me decía, yo tengo que abrir el paso porque yo no voy a abrir fuego matando 500 personas, ni 100, ni 50, porque el incendio es peor todavía.
que hubieran terminado en llamas los 3 palacios más importantes probablemente nos hace caer la institucionalidad completa. Entonces el acuerdo, la verdad que, recuerdo ese 12 de noviembre espantoso, no me voy a alargar más, lo que hace es decirle a la ciudadanía, ok, entiendo el mensaje, usted necesita cambios, no voy a tolerar la violencia, no voy a validar la violencia, los violentos les importa honrarnos a la Constitución, no les interesa un proceso constituyente, nunca les ha importado, no van a participar de un proceso, pero a la ciudadanía que está movilizada pacíficamente le pido vuelva a su casa, trabajemos eventuales cambios, y eso además, detalle pequeñísimo, muy importante, permitía a Carabineros enfrentar a los 5.000, 3.000, 4.000 violentos, porque cuando tenéis 3.000 violentos, entre 400.000, 200.000, 100.000 manifestantes, es súper difícil abordar esto. Y lo que hicimos con ese acuerdo el 15 de noviembre, y está también en cuña, es decirle a la ciudadanía, veamos este proceso, escuchemos a quién nos va a proponer los cambios, elija usted esas personas, y además, y también dicho en cuña, si el proceso tiene un mal resultado, vamos a rechazarlo, confiemos en el pueblo de Chile. Y esa frase la repetí hasta el hartazgo y siempre dije, si el proceso nos entrega una buena propuesta, maravilloso. Si la propuesta es mala, la rechazamos y ese es el proceso que le ofrecemos a la ciudadanía. Por eso yo voté a favor de entrada y por eso recorrí Chile por el rechazo de salida. Y estoy muy tranquilo con lo que hice porque creo que también permitió que estábamos al borde del barranco. No quiero entrar en más detalle, pero estuvimos al borde del barranco un buen rato. ¿Ya? El que se entregó mucho, si alguien dice que se entregó mucho, la verdad es que me hubiera encantado que hubiera estado con nosotros en esos momentos, en estos debates, porque decirlo desde la casa, con un whiskycito en la mano, en ese minuto, por Dios que era fácil, ¿ya? Pero eso tenía que ver con... Hoy día se va a rendir un homenaje a Alfonso Swett. Yo les quiero decir que Alfonso Swett fue de las personas más preclaras en ese minuto, de los personajes más... En síntesis, tuvo la película clara en 2 segundos. Alfonso me decía por WhatsApp, tengo los WhatsApp guardados todavía, nos habíamos reunido meses antes del estallido. Yo les había hecho una exposición y les decía, si no hacemos 3, 4 reformas vamos a tener un reventón. Tenemos la conversación por WhatsApp con Alfonso y Alfonso me dice con el estallido, pensé que teníamos más tiempo, Mario, no teníamos tanto tiempo. Y Alfonso se la jugó. Fue un elemento extraordinariamente clave que nadie ha reconocido. Yo sí lo he hecho varias veces en este proceso que llega al acuerdo del 15 de noviembre. Así que, en lo personal, creo que hicimos lo correcto y el resultado es el que conocemos. Se lo farrearon y punto. Bien, gracias. Beatriz, tú fuiste parte de esa salida. Si algo se le criticó mucho a la primera convención, fue que se haya abierto mucho el diálogo y que a través de ese diálogo quizás se estaba validando posturas que eran totalmente extremas o contrarias a, hablando de ética o también contrarias a la salvación de la República, como decía Mario. Entonces te quería preguntar a ti precisamente sobre ese tema, sobre la ética del diálogo. Y un poco por el camino que ustedes quisieron tomar después en el segundo consejo, y ya me habías comentado que era necesario iniciar procesos de diálogo porque no eran una mayoría total y absoluta, completa, pero ¿hasta qué punto se puede dialogar? ¿Hasta qué punto es válido dialogar? ¿Hasta qué punto se puede creer que realmente en el otro siempre existe una posibilidad de razonabilidad, que se puede llegar a un justo medio entre ambos? Y que nos cuentes un poco los caminos que quisieron tomar en el Consejo. Sí, nosotros fuimos quizás el hermano inicial no pensado, o la continuidad, porque como decía Mario, estaba la opción de rechazar de salida, y nunca se habló de que venía un segundo proceso, y después como que no, para asegurar que ganaba el rechazo porque creían que estaba ahí, salió a prometerse algo que yo realmente creo que fue innecesario. Lo único que se logró fue seguir postergando las reformas que la gente sigue esperando. ¿Sí? Yo siempre, y creo que aquí hay varios que coincidimos, yo creo que hay que distinguir del 18 de octubre del 25 de octubre. El 25 de octubre fue una manifestación masiva por demandas sociales legítimas y muy legítimas. Y que quizás, y creo que hay que distinguir también en cómo se vive y ve en Santiago y cómo se ve en regiones. En regiones es mucho más patente y uno ve mucho más fácil la diversidad de las distintas realidades. Santiago está mucho más segregado, entonces creo que en Santiago era muy difícil entender la crisis. Quienes vivíamos o hemos vivido en regiones no era mucho más fácil
entender quizás cuáles eran esos dolores, y yo creo que nos hemos demorado mucho en responder a esos dolores y reformas que urge dar. Dicho eso, claro, nosotros llegamos a un proceso en que, para bien o para mal, la imagen daba que había un grupo muy mayoritario, aun cuando solo no logramos construir ninguna mayoría necesaria para lograr acuerdos. Por tanto, no podíamos llegar a imponer nada como muchos han querido establecer, y por tanto, la primera regla era: aquí hay que conversar. Y yo creo que desde mis primeras entrevistas dije: aquí no puede haber una mayoría que venga a pasar máquina, pero tampoco una minoría obstruccionista. Y esto, por tanto, requiere que todos quieran dialogar, y no solo dialogar, porque hay que tener voluntad de construir acuerdos. El proceso nuestro era súper compacto, o sea, era muy poco tiempo para poder hacernos cargo de un texto, revisarlo, estudiarlo, poder construir confianzas con el del frente, con el de al lado, para poder llegar a estos acuerdos y lograr finalmente un texto constitucional. Yo, para ser honesta, tengo la impresión que hay un sector que el día que vio los resultados, el 7 de mayo, decidió que no iba a construir ningún acuerdo porque su mejor opción era no tener un texto constitucional aprobado de consenso, porque significaba renunciar a muchas de sus aspiraciones. Y eso implica entonces que hubo un sector que nunca tuvo legítima voluntad de conversar y de dialogar. Y eso fue un problema, eso fue un real problema. Las comisiones en el Consejo hicieron su trabajo, con la participación de los expertos, hubo conversaciones formales en las comisiones, hubo conversaciones en otros espacios también, reuniones de trabajo. Yo fui parte de reuniones de trabajo. A mí, primero partí en la comisión de principios, luego pasé a la comisión de sistema político, y ahí me tocó ya entrar más a negociar y conversar. Entremos al área chica. Entonces teníamos reuniones con personas, habían expertos, representantes de Chile Vamos, de republicanos y de la izquierda. Y uno llegaba y te decían, uno decía: ok, conversemos sobre este tema. No, para mí esto es intransable. Ya, dale, ok. Entonces conversemos sobre este otro. No, tampoco. Ya, pero mira, te propongo algo, te decían. A mí me interesa que saques esto, esto y esto del texto. Nosotros éramos una bancada muy disciplinada, entonces yo le respondía: ok, voy a ir a mi bancada, déjame conversarlo, la próxima reunión te traigo la respuesta, pero tú también trata de analizar qué hacemos con este y este tema. Entonces llegamos a la reunión siguiente y yo les digo: ok, entendemos lo importante que son estos temas para ustedes, los vamos a retirar. Porque no se habían votado todavía las enmiendas, entonces uno podía retirar las enmiendas. Y después ustedes pueden ver, y si vemos los temas, ustedes van a ver que las enmiendas se retiraron. Y ellos, aún así, no reconocieron nunca que nosotros cedimos en temas que ellos nos pidieron ceder, y que así lo hicimos, y que ellos efectivamente no tenían voluntad de diálogo. Uno les decía, por ejemplo, una discusión que está vigente quizás con la reforma del sistema político: oigan, disminuyamos parlamentarios. ¿Cuál es el margen de ustedes que podrían disminuir? Ninguno. Nuestra única opción es solo aumentar. O sea, no había apertura a construir nada en conjunto, por ejemplo. Entonces, a lo que quiero llegar es que el diálogo es relevante, y creo que, aun cuando ellos no querían construir consensos, para mí fue muy enriquecedor poder conversar con ellos, poder tratar de entender su postura, tratar de entender de dónde vienen, conocer cómo funcionan, cómo trabajan, y yo creo que para ellos también es interesante saber, casi la información es poder, dicen, y uno cuando sabe cómo el otro funciona también es mucho más fácil poder construir otro tipo de cosas. Pero nunca hubo un afán de acuerdo, y entonces no basta con conversar, tienes que tener esa real intención, y eso no estuvo en el segundo proceso constitucional, lamentablemente. De parte de la izquierda, a diferencia con Chile Vamos, que sí pudimos construir acuerdos y por eso se lograba mayoría. De hecho, la protección de la vía que está por nacer fue una propuesta de RN, y que logramos construir un consenso porque todos teníamos textos distintos. Entonces hubo construcción de acuerdos con Chile Vamos, con la izquierda fue muy, muy difícil, por no decir imposible. Bien, muchas gracias. Ahora entremos un poco más de lleno. Tú ya habías hablado sobre la necesidad de tener principios comunes a la hora de avanzar y de tomar las decisiones, porque como nos decían en el artículo Letelier, al final la política es tan contingente que es muy difícil tener un listado de principios, normas, reglas, porque tiene mucho más que ver con la persona, con una persona que sea razonable y que pueda tomar decisiones razonables. Pero me interesa hablar un poco de cuáles son para ti, Mario, y para ti, Beatriz,
sus propios principios comunes o sus propios mínimos intransables. Sergio Mico ya nos ilustraba en su artículo cómo para Bobbio, por ejemplo, era la tolerancia por sobre los fanatismos, el ideal de la no violencia, la renovación gradual de las sociedades y la idea de fraternidad. Entonces, ¿cuáles son para ti, Mario, y cuáles son para ti, Beatriz, esos mínimos intransables? Partamos con Mario. Partiendo de la premisa de que habla un político y por lo tanto estamos hablando desde la política, estoy hablando, no soy de los que dice yo no soy político, soy alcalde, me va a contar el viernes, pero soy político los últimos 20 años, no te cabrón chico, pero lo soy. Y por lo tanto la mirada desde ahí. Para mí los elementos centrales en la discusión hoy día, primero es establecer la democracia como el sistema. La democracia hoy día está amenazada por autoritarismo y populismo, e incluso por mezcla de los dos. Por lo tanto, tenemos que defender la democracia como el gran paraguas en el que nos cobijamos. Para defender la democracia tenemos que establecer también ciertos principios que son las bases republicanas, lo que de la democracia liberal, ¿no es cierto?, entendemos como los elementos básicos, separación de poderes, que son los del origen, y todos los posteriores. Pareciera de perogrullo hoy día, pero no olvidemos que entiendo que ni el 30%, menos, 20% de los países del mundo viven bajo regímenes democráticos, y que varios de los que dicen vivir en regímenes democráticos están con situaciones bien precarias. México en este minuto está a punto de normar un proceso de elección de jueces, de magistrados, que borra de una plumada la independencia del Poder Judicial y por lo tanto la separación de poderes. México en este minuto, una democracia de las más grandes de América en términos de cantidad de personas. Luego, por supuesto entonces, el derecho a la vida, las libertades, que yo adhiero en general a las que están ahí en la actual Constitución, y principios, si tuviera que restringirme a 2 o 3, la tolerancia, en el concepto más tradicional. Hace 300 años se discutía que la tolerancia era, ¿no es cierto?, el límite estaba en aquello que no dañara a otro. Después el último es respecto de tolerar a quienes son tolerantes con los demás, y por lo tanto, creo que ahí está la discusión hoy día. Tengo que tolerar al que no cree en la democracia, tengo que tolerar a un yihadista, tengo que tolerar al que me dice que es normal tener relaciones con un niño de 5 años, tengo que tolerar. No, la tolerancia tiene límite, pero sí la tolerancia bien extendida, no voy a entrar en el detalle porque da para una discusión completa. La solidaridad para mí es fundamental, y obviamente no es un principio. Bueno, lo planteo de otra forma. Hoy día la ciudadanía nos está exigiendo a los políticos 2 grandes cuestiones, y eso es lo que yo sentí y escuché en la calle, y lo transmito así en cada entrevista que estoy. Uno, que haya, ¿cierto?, un combate frontal a la corrupción. Por lo tanto, la ética, condenando siempre el mal uso, la apropiación indebida, etcétera, de cualquier dinero, y sobre todo si son públicos, debe ser enfrentada con transparencia, con una dureza extrema para castigar al que transgrede, etcétera. Y la segunda patita, la ciudadanía, porque también es un deber ético, la ciudadanía nos está exigiendo hoy día a los políticos dialoguen, que lo que Beatriz decían, pónganse de acuerdo, lleguen a ciertos mínimos para poder producir los cambios que yo estoy esperando. Es evidente que hoy día tenemos una crisis de la salud espantosa y no veo a este gobierno interesado en avanzar. Ahora es muy difícil, porque Beatriz tiene toda la razón, cuando uno tiene al frente personas que creen que son moralmente superiores a nosotros. Cuando uno escucha a don Giorgio Jackson decir que son éticamente superiores, uno dice, bueno, ¿cómo voy a discutir con este señor? Pues, ¿cómo va a transar algo si él siente que está por sobre mí? Y por último, dentro de lo que son las libertades, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con comprender que el crimen y la delincuencia hoy día están poniendo en riesgo la democracia. Pero no, nos estamos debatiendo entre el populismo penal, que nos está planteando el poner un tanque en cada esquina, y yo he dicho, yo no voy a condenar a Bukele por lo que está haciendo, porque están los zapatos de los salvadoreños. Soy súper claro en eso. Yo no soy quien para juzgar lo que está pasando en El Salvador hoy día, así como así. Pero
tampoco voy a estar en el otro extremo del buenismo penal, en donde se plantea a partir de la teoría de la anomia que es el ciudadano honesto el que está equivocado y el culpable de los delitos. ¿Y por qué planteo esto? Porque creo que la delincuencia nos está poniendo en riesgo la democracia, que era el primero de los elementos que planteaba. Primero, por el poder corruptor gigantesco que tiene. En segundo, porque está reemplazando al Estado y a la autoridad en muchos lugares. Esto no lo voy a, me lo guardo mejor, no quiero querellar. Acabamos de tener la elección municipal y yo me temo que hay más de alguna alcaldía muy importantes en donde, si uno ve la génesis de ciertas candidaturas, ahí hay un riesgo de grandote. Y por último, porque la delincuencia en sí misma genera en la gente la sensación de que no me estás garantizando los mínimos. Y si no me garantizas tú los mínimos, yo recurro a otros que sí me lo vayan a garantizar, y por eso vuelvo a poner en riesgo la democracia. Ahora, vuelvo atrás. Para mí hoy día lo que está faltando con mayor fuerza es tolerancia y solidaridad. Si pudiera ir a dos y luego, ojalá, llegar a un catálogo mínimo de libertades en los que estuviéramos más o menos de acuerdo, no todos, pero un amplio consenso, un 70. Siempre va a haber un 15 y 15 que se van a oponer a todos. Para ti, Beatriz. Mis principios básicos quizás de actuar en política, yo creo que hay dos fundamentales. En mi apreciación personal y como yo veo la política, no estoy diciendo que tienen que ser reglas para todo. Uno, entender que el del frente es un otro igual a mí. No es mejor, no es peor. Tiene defectos y tiene virtudes como tengo yo y tienen mis compañeros y tiene él y sus compañeros. Y creo que poder humanizar permite empatizar mucho mejor. Entender que somos adversarios, tenemos ideas distintas, pero no podemos ser enemigos. No podemos perder ese respeto fundamental por el otro que nos hace finalmente lo que nos distingue de los animales, de las personas, creo yo. Y lo segundo vendría a ser, yo tengo la convicción de que quienes están en política tienen que hacerlo para servir y no para servirse. Por tanto, cualquier decisión que tome no tiene que estar inspirada en qué gano yo, qué gana mi partido, qué gana mi bancada, qué gana mi sector con esta decisión, sino que cómo con esto contribuyo yo en una comunidad, en un país, en el espacio que sea. Creo que con esos dos lineamientos a mí me ha servido para poder ir tomando decisiones. Y eso, por supuesto, sin ir traicionando convicciones. Lo que uno no puede hacer es traicionarse a uno mismo. Y si uno ve eso, quizá, y ve que no lo puede cambiar, quizá o hay que dar un paso a un costado, o hay que atreverse y seguir luchando, y ahí creo que va a depender de la personalidad de cada uno qué camino toma. Pero para mí esos serían los dos principios rectores del actual político. Eso, por supuesto, fundamentado con principios básicos que son las convicciones que uno tiene y va a defender y promover en los distintos espacios. Bien, me quedo contigo, Beatriz. El artículo de Mico ya lo ilustraba un poco, cómo dentro de política existe a veces la tentación por votar por leyes que dejen contento a un universo amplio de votantes que está mirando a su bolsillo, sus necesidades de consumo, de seguridad, etcétera, sin tener en cuenta las posibles consecuencias a nivel social y medioambiental que estas pueden tener. Y en el fondo se puede llegar a pensar que es necesario en política para poder alcanzar el poder, pactar con el diablo. Como, ¿es así? ¿Qué es lo que crees tú? Y cómo salir también de esta espiral, de esta tentación, cómo salir de esta crisis moral de la que tú hablabas. Sí, yo creo que los ejemplos son muchos en esta materia. Si uno ve la reforma educacional, nos quedamos siempre discutiendo educación superior porque ese es un bolsón de votantes. Entonces, si yo le soluciono el problema, la educación superior, voy a tener votantes que van a votar por mí, mientras que los niños en el jardín infantil o en la sala cuna claramente no votan. Y así hay varios otros ejemplos. Entonces, por supuesto que se requiere de una visión más de estadista que de político cortoplacista, pensando en el bolsón de voto. Y vuelvo quizás un poco a lo que decía antes. Tengo que tomar decisiones no pensando en qué beneficia más a mi bancada, a mi partido, o cómo gano yo más, sino que cómo beneficio al país. Y yo creo que ahí estamos al debe. Y estamos al debe, yo creo, especialmente porque hay una generación que, como decía Mario, quiso decir que estaba en una estatura moral distinta,
y lamentablemente ellos habiéndose puesto quizás en un pedestal más alto que los demás, genera aún más decepción cuando se cae. Porque de los otros, uno dice, bueno, ya si son más de lo mismo. Pero estoy que estos venían a decir, lo venimos a cambiar todo, porque somos mejores, y finalmente no están a la altura, y quizás son incluso peores porque se contradicen en su propio discurso. Entonces, me parece que efectivamente lo fundamental aquí es volver, pero no lo veo en el corto plazo. No veo en el corto plazo que efectivamente aparezcan una camada, porque no basta con uno, de políticos que quieran cambiar eso, que quieran hacerse cargo de los desafíos que tenemos como país en serio hacia adelante, que estén pensando en el país de 25, 30 años atrás, que sean generosos, y al final es ser generosos, es no querer llevarse uno la torta para la casa, sino pensar cómo compartimos más la torta. Y yo creo que ese es un problema grande que tenemos hoy día, y para ser honesta no le veo solución, más aún si no hay un diagnóstico compartido de que tenemos este problema. Porque lamentablemente no existe un diagnóstico compartido de que vivimos en una crisis social, o sea, una crisis moral. Sí, quizás hay un diagnóstico más compartido respecto del quiebre en el tejido social, pero no hay una respuesta común a cómo lo enfrentamos y cómo lo solucionamos. Y mientras no nos pongamos de acuerdo en que tenemos esta crisis moral, va a ser muy difícil entonces darle solución a los otros problemas, porque si es que el de al lado no mira en el largo plazo y está ganando el bolsón de voto actual, ¿qué incentivo tengo yo? Si uno, en estricto rigor, aspira al poder, para mirar a largo plazo si eso me puede significar no llegar al poder. Entonces creo que estamos en una especie de zapato chino, difícil de salir, si es que alguien no se pega un revesón fuerte o reaccionan, que de otra manera no lo veo. Bien, y con esto, una pregunta un poco para ir cerrando. Ya Beatriz nos hablaba un poco de estas encrucijadas que hay dentro de la política. También muchas veces para tener cuotas de poder en política, uno empieza a valerse y a sembrar desconfianza, y al final todos caen un poco en esta desconfianza que se va generando hacia la política. Hablar de política es como una nubilosa de egos, corrupción, pero sin embargo tantas veces también se ha demostrado que a través de la política, esta cara de la política, que es como esta gran forma de servicio al bien común. En ese sentido, Mario, ¿qué hace falta para rehabilitar esta forma de política? Para salir un poco de lo que dice Beatriz. Bueno, lo primero es tratar de entender lo que significa bien común, el bien común general. ¿De qué estamos hablando en eso? Y si ese es el objetivo, ¿ya? Por el que estoy yo en política. O sea, no es por buscar cargos, no es por, ¿cierto?, tener un asiento adelante o uno más atrás en una ceremonia o una dieta, etc. Si el objetivo es el bien común, bueno, ¿cómo se logra? Y ahí es donde empezamos con los problemas en la política, porque como bien decía Beatriz, hoy día lo que surge más normal es que un político diga del otro que no solo está equivocado, sino que muy probable o te quiere meter la mano al bolsillo o te quiere perjudicar, para usar un concepto suave. En circunstancias que partimos de la base de que este señor está al otro lado, pero quiere lo mismo que yo, eso es lo que creo yo. Él quiere también que la gente esté mejor, quiere contribuir a este bien común general desde una postura distinta a la mía. Yo creo que está equivocado, por supuesto, porque si no estaría yo sentado allá. Pero eso no significa que crea que este señor sea alguien que quiere finalmente beneficio propio o terminar dañando a la sociedad completa. La política se da desprestigiado por los políticos, fundamentalmente, por quienes mayoritariamente insisten en desprestigiar al otro. Yo acabo de ir a una campaña, una fake news espantosa, con el uso de la desinformación. Yo estudié propaganda por allá por el 89, y la desinformación es uno de los elementos centrales de la propaganda como concepto, como cuestión general. Hoy día se ha llevado a niveles ya absolutos, y tú tienes personas dispuestas a decir en público y en un debate de todo respecto del contrincante, sabiendo que es falso, con tal de
lograr el resultado que es ganar la elección. Si votamos mirando la encuesta, por supuesto estamos en un problema. Si no nos atrevemos a desoír el grito de los extremos, también estamos en un problema. Y ojo con eso, porque también ahí está dos de las grandes disyuntivas. Hago lo que me está pidiendo la encuesta del día, quiero ser el titular de LUM mañana, un problema. Pero también está el otro problema en donde no me atrevo a avanzar, no me atrevo a caminar porque me van a tratar de derechita cobarde mañana en la mañana. Y si no entendemos que en la política requiere de consensos y de acuerdos, por dos razones. La primera es porque nadie tiene mayorías tan grandes como para lograr aprobar los proyectos de ley por sí solo. Ese es un factor, pero no es el más importante. Si logro aprobarlos, como decía también mi compañera de panel, pasando la máquina, lo más probable es que estoy aprobando algo que en la próxima movimiento del péndulo va a ser modificado completamente. Y por lo tanto, para tener estabilidad en la política pública, para tener cambios profundos, duraderos y que trasciendan, debo lograr los consensos más amplios posibles. Y por ende también tengo que ser capaz de desoír estos gritos de los extremos que nos dicen, ¿sabe qué? Defienda a rajatabla el 100% de lo suyo, porque si usted cede en el 5%, usted es un traidor. No, hay que establecer líneas rojas. Yo no voy a ceder, como decía Beatriz, cuestiones de principios. Yo establezco líneas rojas y establezco cuestiones que no estoy dispuesto a ceder, pero siempre debemos entender que en las democracias, desde el día 1, es muy importante el debate, el diálogo, el respeto y además el intentar construir con un piso lo más amplio posible. Y eso hoy día está faltando. Gracias. Muchas gracias. Y tú, Beatriz, también para ya ir cerrando este panel, hablaron sobre cómo salir desde la misma política, desde los mismos políticos a este entramado, a estas tentaciones de populismo. Pero también está la otra cara, que es la cara de los votantes. Y tú hablabas de la crisis, de esta crisis moral que existe. ¿No hay algo también a nivel cultural que se tiene que abordar? O sea, por supuesto, sí, yo creo que está muy roto. El problema está en cómo recuperamos las confianzas. Yo creo que esa respuesta la tiene más un sociólogo que un abogado o yo. Y lo veo complejo porque además si veníamos arrastrando ya un quiebre, el 19 de octubre yo creo que hizo el quiebre absoluto. Entonces perdimos hasta la confianza en nuestro vecino, porque ya no sabíamos si era de los que iba a tirar piedra a Plaza Italia o si en realidad era los que estaba mirando esto pasmados desde su casa. Entonces se rompieron muchas confianzas y es un trabajo muy lento ir recuperándolo. No es algo que se va a recuperar de la noche a la mañana. Sí creo que además hay grupos, como decía Mario al comienzo, que se beneficiaron de este odio recíproco, que es decir, una nueva lucha de clase. Y la modernidad nos ha establecido muchas otras luchas de clase. Ya no es solo proletariado con dueños, sino que hoy día es los sexos, etcétera. Y ese es un problema y no creo que sea tan fácil solucionarlo. Creo que es tarea de cada uno de nosotros, no sé, si vivimos en un edificio, saludar al conserje, saludar a la cajera en el supermercado, agradecerle al estacionador, cosas del día a día que hagan que el otro vea que los estamos viendo. Nos olvidamos de ver, nos olvidamos de saludar, nos olvidamos de sonreír, nos olvidamos de que hay un otro que tiene familia. No sé, si es que alguien llega tarde a la oficina, no puede ser que lo primero sea un reto, sino que, oye, ¿qué te pasó? O sea, ¿tu marido se enfermó? O no tengo idea. O sea, empecemos a humanizar. Y creo que no hay una respuesta con un conjunto como sociedad, pero sí cada uno de nosotros puede ir haciendo ese pequeño cambio en el día a día que nos permita recuperar las confianzas. Bien, muchas gracias a ambos. Con esto damos por concluido el panel.